5. 6. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 14 de septiembre, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Y buenos días a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Todos los días a partir de las 9 de la mañana están con nosotros los canales Teleuniverso, que es el canal 29, y el canal 24 de Santo Domingo. Así es que buenos días a todos y a todas. Entonces, esta es nuestra agenda de este lunes. Algunas precisiones sobre las compras de hormigón asfáltico caliente, algunas precisiones. Educación revolotea las avispas pretendiendo contravenir una disposición constitucional. Los tabaqueros gestionan facilidades ante el nuevo gobierno y pues tenemos pendiente desde hace días la figura de Duarte en una dimensión real que no afecta su grandeza, a propósito de un libro que ha publicado recientemente el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, Duarte 25. Entonces, señores, inmediatamente, con relación al tema del hormigón asfáltico caliente, que la semana pasada pues generó una visita de la directora de Ética e Integridad Pública y el director de Compras y Contrataciones, que acudieron a la Procuraduría General de la República a presentar lo que entienden que es un expediente de corrupción, que sería el primer expediente de corrupción que se lleva a la Procuraduría contra el nuevo gobierno. Pues los planteamientos, lo que se sustenta básicamente en eso que ellos hicieron, es que se violaron todos los procedimientos, como decía el director de Compras y Contrataciones, se violaron todos los procedimientos de la ley de compra y contrataciones. Eso es lo que dice, pues, básicamente la denuncia, además de otras cosas que ellos plantearon. Entonces, señores, decir lo siguiente: es bueno que tengamos a mano esta información para que nos formemos nuestras opiniones. Yo creo, como lo creía Pat Moynihan, que todos tenemos derechos a formarnos nuestras propias opiniones. No así nuestros propios hechos. Los hechos son uno y tienen que ser los hechos. Ahora, sobre los hechos todos tenemos el derecho de formarnos nuestras propias opiniones. Entonces, para que en los hechos haya una opinión básica, real, es importante que sepamos que la compra de hormigón asfáltico caliente nunca se ha llevado a cabo conforme a los procedimientos de la ley de compras y contrataciones del Estado. Nunca. Decía cuando hice el primer comentario sobre este tema que esa ley es una ley del 2006. Por lo tanto, aunque los ministros anteriores al 2006 usaron procedimientos similares a los que ahora se tratan de denunciar como manejos corruptos, pero fueron los mismos
manejos, a esos ministros no se le podría imputar violación a una ley que no existía antes del 2006. Es decir, que en eso es una situación que tenemos clara. Ahora, ¿qué pasa del 2006 en adelante? ¿Qué pasa del 2006 en adelante? Si tenemos una ley de compra y contrataciones y acabo de decir que esa ley no se aplicaba para la compra de hormigón asfáltico caliente. ¿Ustedes saben por qué no se aplicaba? Porque la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado, la propia Dirección de Compras y Contrataciones del Estado, por las particularidades de ese producto y de otros productos derivados del petróleo, a propósito de esto, es que se emite la resolución de compras y contrataciones. Esta resolución que después fue derogada cuando se produjo el escándalo de la onza. Me refiero a la resolución 1517. Es decir, que la propia Dirección de Compras y Contrataciones, admitiendo que ese era un producto que no podía adquirirse por sus particularidades en función de los parámetros que establecía esa ley, creó, y esto fue en la gestión anterior a la de la señora Yocasta Guzmán, creo que el señor Eri Jacín era el titular de entonces, que fue el primero que suscribió esa resolución. Después lo hizo Yocasta Guzmán, por lo menos 2 oportunidades ratificó esa resolución. Entonces, esa Dirección de Compra y Contrataciones que ha ido a denunciar que se violaban los procedimientos, o que al final del gobierno de Danilo Medina denunció que se violaban los procedimientos de la Ley de Compra y Contrataciones, fue la que creó la excepción para la adquisición de ese producto y para la adquisición de otros derivados de petróleo, que era lo que permitía a la ONSA comprar combustible y hacer los arreglos mecánicos que después se denunciaron como que ahí hubo manejos corruptos y se compraban los pasajes aéreos. Había una serie de cuestiones. Entonces esas son cosas que es importante que las sepamos para que no estemos repitiendo como loro cualquier cosa. Es decir, esa ley no se ha aplicado para esos fines. Y ya he presentado que fue Compras y Contrataciones la que exceptuó a ese producto de lo que exigía esa ley. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce el escándalo de la onza? Cuando se produce el escándalo de la onza, pues en principio, ustedes se acuerdan que la directora de Compra y Contrataciones fue de las primeras que salió a algunos medios de comunicación a censurar lo que había ocurrido y a hablar de que se estaba violando la ley y que otras instituciones no habían cumplido con su papel, porque ella en algunas oportunidades experimentaba cierta amnesia. Entonces, ella estuvo haciendo eso hasta que aquí este caballero presentó la resolución que ella había suscrito, y en la que se demostraba que eso se hacía porque había una resolución suscrita por ella que lo permitía. Hubo que recordarle, mire, usted ha firmado esta resolución y la ha firmado no solo en una oportunidad, sino en 2 ocasiones. Esa resolución era lo que permitía eso. Entonces, cuando se les refrescó la memoria, que no podía estar en la moda de ir a hacerse la graciosa con medios de comunicación, a estar atacando algo que se basaba en una resolución de la Dirección de Compras y Contrataciones, entonces el gobierno decidió, ella siempre estaba bajo la tutoría de Gustavo Montalvo, decidieron anular esa resolución. Entonces, a partir de ahí usted puede decir, pero hubo un vacío, porque la resolución que le permitía hacer eso se anuló. Sí, se anuló la resolución que le permitía hacer eso. Pero al anular la resolución que le permitía hacer eso, que lo hicieron de manera unilateral por el lío de la onza, sin tomar en cuenta
el problema que creaban en otras entidades que tenían algún tipo de adquisiciones que se hacían también con esa ley. Entonces lo que se le planteó a esas instituciones, incluyendo principalmente al Ministerio de Obras Públicas, fue que buscaran el mecanismo que se acercara más a la ley para ellos seguir cumpliendo con las tareas que tenían pendientes, porque los gobiernos no se paralizan y las acciones siguen, aunque irresponsablemente, por razones políticas, en un momento determinado, se deje un vacío. Se deje un vacío. Entonces, ahí es que ellos entonces trabajan con este mecanismo, el mecanismo de excepción, es decir, donde justifican esto como un asunto de excepción que lo prevé la ley. Lo prevé la ley y por ahí realizan las compras. Por ese mecanismo de excepción. ¿Por qué? Porque ¿por qué se hacen licitaciones? Se hacen licitaciones porque hay oferentes distintos y porque pueden haber oportunidades de precio distintos. En ese producto no hay oportunidades de precio distintos porque el precio del producto lo fija el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, el precio del hormigón asfáltico no lo establece el oferente, lo establece el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, no hay competencia de precio. Y entonces está el componente de que como el vehículo que traslada el hormigón de asfáltico caliente es un vehículo especializado, prácticamente una planta andante, tiene unos costos muy elevados que cuando rebasan más de 70 kilómetros de recorrido, resulta más caro que el propio producto. De ahí el hecho de que entonces el siempre más apropiado es el que tiene la planta asfáltica más cercana. En el país existían 42 plantas de asfalto. Se hace una verificación y entonces se ve que 39 reunían todos los requisitos, que 3 se le dio un plazo para que se pusieran a tono con los requisitos, pero en definitiva se creó un mecanismo que no excluyó a nadie, sino que incluyó en función de la cercanía a cada una de esas plantas asfálticas. Por eso, entre los oferentes no hay queja, no hay denuncia de esa práctica. Entonces quería establecer eso, para que el que quiera repetir que en ese producto se estaba violando la ley, esa ley nunca se aplicó para ese producto. Y la propia Dirección de Compra y Contrataciones exceptuó a ese producto por sus características particulares. Esa excepción la dejó sin efecto para salir rápidamente, lo más rápidamente limpia del escándalo de Onza, pero al mismo tiempo dejaba un vacío que pidió a las instituciones que lo llenaran, buscando dentro de la propia ley el mecanismo que más se apropiara para resolver esa situación. Esa es la verdad de los hechos. A partir de ahí, tome la opinión que usted quiera. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. Si usted cree que eso es corrupción, pues es corrupción. Si no cree que no es corrupción, no es corrupción. Pero eso es lo que hay. Y esa era la situación. Entonces, bueno, qué paradoja. Qué paradoja, porque el tema que sigue ahora es conexo con este. ¿A qué fueron Milagros Ortiz Bosch y Carlos Pimentel el jueves a la Procuraduría General de la República? A denunciar que se irrespetaba una ley, a denunciar que se desconocía una ley. Y ustedes saben que el mismo gobierno que va a denunciar que supuestamente en prácticas del gobierno anterior se desconoció una ley,
reúne el pasado viernes, tal y como lo habíamos adelantado, el Consejo Nacional de Educación. ¿Para qué? Para desconocer la Ley General de Educación y para desconocer pues los concursos de oposición mediante los cuales se pues escogieron a directores de distrito y directores regionales. ¿Y eso estaba avalado en qué? Eso estaba avalado en una ordenanza, o está avalado, no es que estaba avalado porque no pierde el aval, eso está avalado en una ordenanza de el Consejo Nacional de Educación, que es la ordenanza 24-2017. Entonces, para el ministro, esa ordenanza es la que estableció que esos puestos, entre otros puestos, pero estamos hablando de manera concreta de estos puestos, se escogen mediante un mecanismo de concurso de oposición. Participa todo el que califica o todo el que entiende que califica, pero se preselecciona una terna con los 3 mejores, con los 3 que tienen las mejores puntuaciones. De esas 3 mejores puntuaciones, el ministro escoge al que entienda. No necesariamente el que tenga la puntuación más alta, ahí el ministro tiene una potestad, digamos, discrecional de escoger al que él quiera de esos 3, pero de esos 3. Entonces, eso se llevó a cabo en el 2018 y la duración de esos puestos es por 5 años, aunque al tercer año hay una evaluación que permitiría pues remover a los que hayan incurrido en incumplimientos o si el individuo incurre en algún tipo de falta que están debidamente tipificadas, se le puede remover. Entonces, eso es lo que establece esa ordenanza. Entonces, el ministerio, ¿qué hizo? Bueno, intentó primero hacerlo por una orden departamental, pero resulta que hay una norma desde el principio administrativo que una decisión que derogue a otra tiene que ser de la misma jerarquía, no puede ser de menor jerarquía, tiene que ser de la misma o de mayor jerarquía. Entonces, el consejo se reunió y dijo, vamos a resolver este problema. Vamos a resolver este problema. Esta gente está amparada en la resolución 2417, los que ganaron los concursos y los que están en esos puestos. Ellos se van de ahí. Porque nosotros decidimos que ellos se van de ahí. Entonces, levanten la mano para que deroguemos la resolución 24-2017 y fue justamente la mayoría de los convocados fue a eso, a levantar la mano para que se derogue la resolución y derogaron la resolución. Dejaron sin efecto la resolución. Qué bien, la resolución no tiene efecto. Lo único que ellos no pueden derogar y no están en capacidad de derogar, es el artículo 110 de la Constitución de la República, que es bastante claro. Artículo 110 de la Constitución de la República, ese ellos no lo pueden derogar. Ese artículo dice, y retroactividad de la ley. La ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efectos retroactivos sino cuando sea favorable al que esté su júdice o cumpliendo condena. En ningún caso dicha... bueno, solo para el que esté en ningún... Vamos a ver que ahí salté una página. En ningún caso, los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Queda claro que esta nueva ordenanza no puede anular, como dice la Constitución, no puede alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. De manera que para los fines de los directores distritales y regionales que fueron escogidos
en base a la ordenanza 24/2017. Esa es la ordenanza que está vigente hasta que ellos finalicen el periodo para el que fueron escogidos. Cuando toque escoger a nuevos, entonces entra en vigencia esta nueva decisión que tomaron las autoridades. Pero bueno, ¿qué dicen ellos? ¿Y qué decían ahí el viernes en ese entorno cuando ellos estaban reunidos? Dicen que los que estamos hablando tonterías no hemos ganado elecciones. Y es verdad, ministro y sus distinguidos colegas de este Consejo Nacional, sí es verdad que lo que estamos hablando, no tontería, porque hablar en base a la Constitución y a las leyes no es hablar tontería, pero que lo que estamos sustentando estas posiciones y estamos haciendo este planteamiento, probablemente no hemos ganado elecciones. Aunque en la noche del día 5 de julio dijo el presidente Abinader que supuestamente habíamos ganado todo y que había ganado la democracia. Entonces, bueno, es verdad que no hemos ganado elecciones, pero no ganar elecciones no quiere decir que se pierdan los derechos. Y además, no he visto el certificado que le entregaron a estos ganadores o los elementos de su juramentación, pero dudo que en alguna parte, en la democracia, en un Estado de Derecho, se establezca que ganar unas elecciones te da una patente de corso para llevarte las leyes que tú quieras por delante, para desconocer el Estado de Derecho. Yo creo que ganar unas elecciones en democracia no lleva hasta ahí. Por el contrario, a lo que lleva es a un compromiso de sujeción a la Constitución y a las leyes. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora un año escolar que está prácticamente perdido, con 80,000 líos que tiene el año escolar, con una situación prácticamente de desesperación, no solo en las escuelas públicas, sino en la parte de los colegios privados que tienen muchísimos problemas. Aquí los padres que tienen, digamos, los niños que están en las edades más tempranas, que habían hecho pagos a los colegios, están reclamando las devoluciones de sus pagos. ¿Por qué? Porque saben que no hay posibilidad, digamos, que la preprimaria, ningún niño que esté en la preprimaria pueda recibir docencia de manera online, solo en su casa, ¿no? Eso no hay posibilidad. La única posibilidad de estos niños es algún tipo de educación presencial, porque esos niños, justamente lo que se les está enseñando con la educación presencial es la sociabilidad. Eso es lo fundamental en ese proceso. Entonces, hay 80,000 líos, pero a los 80,000 líos agregarle un problema institucional, como bien lo titula, pues, el Diario Libre. Es decir, es agregar un problema institucional, pero serio, agregar un problema institucional que cuando eso llega al Tribunal Superior Administrativo, desde luego que va a ser desautorizada esa decisión, y cuando eso llega al Tribunal Constitucional también. Entonces, ¿para qué crearnos más problemas de lo que tenemos con un año escolar perdido y con unas autoridades que no acaban de dar pie con bola, tampoco, en ese sentido? Que no saben lo que van a hacer. Entonces, bueno, si es así, sigan para adelante. No hay problema. Entonces, bueno, en la visita del presidente Abinader, que saludamos a Santiago, en los días que estuvo ahora en Santiago despachando desde allá, que reunió el Consejo de Gobierno, que hizo una serie de cosas, eso está muy bien. Ya esperemos a ver los resultados concretos de eso, pero como iniciativa, es una iniciativa que hay que saludarla. Entonces, ahí se le acercaron los tabaqueros y se creó una comisión para resolver los problemas de los tabaqueros. Los tabaqueros están pidiendo algunas cosas. Lo único que me extraña es que usted ve que se habla de los problemas de los tabaqueros,
pero en ninguna parte se detalla cuáles son esos problemas. Evidentemente que los tabaqueros le están pidiendo al gobierno cosas que tal vez no conviene que se den a conocer porque no es que son malas las cosas que están pidiendo y no es que no la merezcan, es que lo mismo que ellos están pidiendo, lo están pidiendo prácticamente todos los sectores y si se propaga lo que ellos están pidiendo, entonces habría demanda generalizada porque aparte del problema que tienen los tabaqueros, que era antes del COVID, aparte de la situación que nosotros tratamos aquí, que fue la situación que se dio con Australia, que pretende una denominación común para la comercialización del tabaco, lo que le quita, por ejemplo, una ventaja comparativa a mercados como el dominicano, cuyo tabaco ha adquirido un gran prestigio en el mundo. Si mi tabaco no puede ser comercializado como un tabaco dominicano, sino como un producto común, eso desde luego que es muy perjudicial. Y hay varios países y lamentablemente la OMS no nos dio ganancia de causa en ese sentido y tenemos esa situación. Pero eso es antes de la pandemia. Ya después de la pandemia, ¿qué tienen los tabaqueros? Lo mismo que tienen todos los sectores. Se cayó la economía internacional. Esto afecta toda la demanda agregada, incluyendo la demanda de un artículo que no es un artículo, digamos, de primera necesidad, es un artículo de disfrute, de confort, de etcétera, de relax. Y esto naturalmente provoca un descenso. Eso provoca un descenso en ese sentido. Entonces está esa situación que es la que está pasando con Titi y Mundati, y no solo con los tabaqueros. Ellos sí tienen un rol importante en la generación de divisas y es verdad que ese es uno de los sectores que este país tiene que fortalecer como generadores de divisas y es uno de los artículos clave en lo que es una marca país. Es decir, nada que se haga por ello y para fortalecerlo es negativo. Nada de eso es negativo. Entonces, el asunto es que no se dice qué es. No se dice qué es. Y es extraño. Y mi crítica siempre a los medios, pero ¿cómo es que ustedes van a hablar de que el presidente se comprometió y creó una comisión para resolver el problema de los tabaqueros y ningún medio detalla cuáles son esos problemas? ¿Por qué no se preguntó? No se llamó uno de esos tabaqueros y le dijo, pero señor, ¿cuáles son las cosas que ustedes plantearon? ¿Cuáles son los problemas que están presentando? Ellos, desde luego, yo tengo algunas informaciones extras ahí, ellos no solo son exportadores, también son importadores de capa para los cigarrillos, quieren una serie de facilidades crediticias, quieren una serie de cuestiones que, perfecto. Lo único que no tiene por qué no hacerse con transparencia. No tiene por qué no hacerse con transparencia. No tiene que ser un asunto que tenga, digamos, una discreción de la que no se hable. No tiene por qué ser eso. Eso es lo que digo con relación al asunto este de los tabaqueros. Miren, me voy a tomar unos minutos porque hace días que después que leí este libro del doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, que se titula Duarte 25, pues hay una serie de preguntas y de cuestionamientos. Aquí hay un enfoque muy real de la vida del patricio, de todas las cosas que ocurrieron en su entorno, de el tema de la creación de la Trinitaria, de las sociedades que creó, tanto la filantrópica como la dramática, de los hay unos perfiles muy interesantes, breves, de los primeros trinitarios, etcétera, etcétera. Y por primera vez que yo lo haya visto,
se trata el tema un poco tabú de lo que fue lo que él titula como el trastorno psíquico del padre de la patria, es decir, de la situación que llevó al padre de la patria en una etapa de su vida, en la etapa en la que decide desaparecer, que es una etapa totalmente, digamos, no quiero decir oscura, pero no conocida de su vida. Ahí, él hace el enfoque sobre el trastorno psíquico del padre de la patria. ¿Qué habría producido este trastorno? ¿Qué habría producido? Bueno, hay varios acontecimientos, entre los que él cita, pues el fusilamiento de María Trinidad Sánchez, que fue un acontecimiento que conmocionó mucho al padre de la patria, pero también él cita, la pérdida de la razón de dos personas muy cercanas a Juan Pablo Duarte, tanto el loco ilustre, ¿no? O el divino loco, Juan Isidro Pérez, como el caso de Manuel, el hermano menor del padre de la patria. Y que lo propio ocurrió con el padre de la patria, aunque no llegó a los extremos de locura, de desmemoria, a lo que llegaron pues tanto el divino loco como su hermano Manuel. Entonces, él dice, entre otras cosas, lo siguiente: Duarte era muy sensible a que por su causa se derramara sangre entre los dominicanos, y menos para que él fuera presidente, pues lo dijo a los puertoplateños al final de su carta fechada en Santiago el 20 de julio de 1844. Entonces lo cita: yo tendré la mayor recompensa, la única a que aspiro, verlos libres, felices, independientes y tranquilos. Pero bueno, vamos un poquito más adelante. Él dice que, hablando del trastorno psíquico, que Duarte se trasladó de San Tomás a Venezuela al enterarse del destino de su familia. Otra cosa que le afectó mucho, después del fusilamiento de María Trinidad Sánchez, pues toda la familia de Duarte fue expulsada del país. Entonces, cuando Duarte recibe a su familia en Venezuela, tiene realmente un peso sobre sí, porque cree que todo eso que ha ocurrido con su familia, una familia que era una familia de lo que entonces podíamos denominar una clase media alta, ¿no? Para los niveles de entonces. El padre de Duarte fue el primer comerciante importador de Santo Domingo, el primer importador de Santo Domingo fue el padre de Duarte. Entonces, que eso también le afectó bastante. Entonces dice, esto último, Duarte se trasladó de San Tomás a Venezuela al enterarse del destino de su familia, y el 25 de marzo de 1845 se reunieron en el puerto de La Guaira Juan Pablo, su hermano Vicente Celestino y sus hijos, su madre, sus hermanas y su hermano menor Manuel. Este último agravó el pesar que sentía Duarte ante todos estos hechos, pues lo ocurrido le había hecho perder la razón. Pero no solamente al hermano menor, Manuel, todos estos acontecimientos habían trastornado su psicología. También al mismo Juan Pablo, este tremendo trauma psíquico lo había afectado y se sentía culpable de toda esta tragedia familiar y de la represión santanista,
que existía en el país contra los duartistas. Esta situación no podía continuar y entonces ahí es que se produce la desaparición de Duarte. La desaparición de la que nadie sabe, de la que se sabe muy poco. Es algo similar con lo que ocurrió con la vida de Jesús, que de los 12 a los 33, pues hay un velo ahí que nadie conoce. En el caso de Duarte hubo un velo de por lo menos 12 años. La angustia de Duarte sobre el daño que estaba causando a su familia y a los duartianos en general y su altruismo, que le decía que él no tenía que ser presidente de la República para que el pueblo dominicano fuese feliz y progresara, le hizo tomar la decisión de salir del escenario para que se acabara el duartismo, los dominicanos se unieran y progresaran. Entonces, fracasado el plan Levasseur, él pensó que la independencia ya no corría peligro. Ciertamente que el trauma psíquico que le causaron los acontecimientos de febrero y de marzo de 1845 había alterado su personalidad. Sin llegar a los extremos de los casos de Juan Isidro Pérez y de su hermano menor Manuel, quienes perdieron la razón y quedaron convertidos en demente, el Duarte de abril de 1845 en adelante no era el de 1838 a 1844. Entonces Duarte tan pronto dejó posicionada a su familia en Venezuela, se internó en el interior de Venezuela y de él nadie supo por mucho tiempo absolutamente nada. Cuando llegó sale Santana provisionalmente del poder y entra Manuel Jiménez, el presidente Jiménez produjo un decreto que permitía el regreso de todas las personas que se habían ido al exilio, que Santana había enviado al exilio, pero Duarte no se enteró. El único que no regresó fue Duarte porque no se enteró de ese decreto porque estaba en esa etapa en la desaparición. Entonces aquí hay una serie de cosas de las que iré hablando por razones de tiempo, no puedo seguirlo, pero hay revelaciones ahí muy, muy importantes. Una de las cosas que más me impactó, tenía alguna referencia, pero lo que ocurrió con Duarte, ustedes saben, señores, que Duarte, cuando se produjo la guerra de la Restauración, pues vino al país por Montecristi para integrarse a la lucha restauradora. Y ya habían surgido otros líderes y realmente no querían la sombra de Duarte. Duarte duró 2 meses en Santiago de los Caballeros, 2 meses tratando de ver al presidente que era el presidente Salcedo, el presidente Juan Antonio Salcedo, y nunca recibió a Duarte. 2 meses. El gobierno tenía su sede en Santiago. Siempre alegó que estaba en situaciones que le impidieron recibir a Duarte. Usted sabe lo que el padre de la patria, 2 meses rogando prácticamente por una cita para ver al presidente, un hombre que lo único que venía era a ofertar sus servicios, no fue recibido nunca por el presidente Salcedo, que después lamentablemente lo fusilaron al presidente Salcedo. Entonces hay otras cosas de las que continuaremos hablando en cualquier momento, otro día. ¡Cambio y fuera!